Del sentido y lo sensible, de la memoria y el recuerdo. Por Aristóteles. 1. El Estagirita, filósofo realista. A través de estos dos breves tratados, Aristóteles pasa por el estudio de la vida sensitiva y el de las impresiones permanentes de la misma en la memoria, perfeccionada esta por los principios de la intelectividad en el hombre, a enlazar con los problemas de la conceptualización y la teoría del conocimiento. Sin duda que Aristóteles, nacido en el 384 a.C., en una familia de médicos, debió a sus primeros años el interés por el estudio de los seres vivos. Dedicados sus iniciales años, muy pocos ciertamente, hasta los 17, a los primeros estudios de la medicina, comenzó su desarrollo intelectual en contacto con la más empírica de las realidades, el cuerpo humano. Nos parecen importantes estas dos coordenadas para comprender en una actitud espontánea ya las aportaciones de Aristóteles a la psicología, uno de los campos en que indudablemente rebasó las teorías platónicas. En contraste con esta actitud primeriza, el año 367 se traslada a Atenas, donde durante 20 años es discípulo de la Academia de Platón. Son años de vida callada y quieta, entre libros, meditaciones y diálogos continuos. Años largos de madurar y pensar a la sombra, en espera del momento en que la filosofía aprendida se uniera íntimamente con el modo de ser del hombre que era él, para dar lugar a su sistema propio. Es curioso hacer notar que, como un brote definitivo de aquella primera formación que las circunstancias familiares le impusieron, la crisis de madurez de cara a su propio sistema, más y más arraigado en la experiencia concreta y en la observación de la realidad, la sufrió Aristóteles en sus años de viajes. Al morir Platón, en el año 347, era mucho lo que su espíritu llevaba en siembra. Sin embargo, todo eso no parece realmente cuajar en él y llegar a evolucionar al son de su personalidad más que cuando, abandonando Atenas, comienza una época de viajes. Se encamina primero a Asos, en la Sólida, junto al tirano de Atarnea. Está en Lesbos un tiempo y es llamado a la corte de Pela, en Macedonia, para atender a la formación del joven Alejandro. Es durante esta época de viajes cuando Aristóteles llega a estructurar su pensamiento propio. Es entonces cuando su separación efectiva de la academia, verificada a la muerte de Platón, encuentra la expresión de su segregación espiritual de la misma, con el diálogo en 3 libros sobre la filosofía. 2 años más tarde, el 335 o 334, regresa a Atenas. En Pela queda su regio discípulo, hecho ya heredero del trono. Ha acabado su quehacer ahí, y además ha encontrado él su propio camino de pensamiento. Vuelve a Atenas, quizá con el afán ya de dar a conocer lo que el viajar y estudiar en contacto inmediato con la realidad le han hecho ver. Y se establece junto al jardín de Apolo Licio, en el Liceo, al otro extremo de la ciudad, como un símbolo externo de sus intentos de segregación del platonismo. Ha dominado su pensamiento la experiencia y el conocimiento de la realidad. Era algo, al fin y al cabo, que nacía de su temperamento y de su formación primera en la tradición familiar médica. De esta época proceden sus escritos más definitivos, los que marcan el cuerpo doctrinal del aristotelismo, escritos que la mayoría de las veces no han salido inmediatamente de su propia pluma, sino que han sido recopilaciones hechas por los discípulos o bien colecciones de notas previas a las lecciones. Su enseñanza reviste 2 características esenciales. Es acromática, verbal, oral, y es esotérica, dirigida exclusivamente a los que eran iniciados en su lenguaje y en su sistema filosófico. Es un auténtico trabajo de investigación el que realiza en estos años, de investigación en equipo, y además de organización y sistematización. Lo creador data en él prácticamente de la época de viajes.
La estructura y organización de su sistema data de estos años del Liceo. Finalmente, acusado de filomasodenismo por los políticos del Ática, se ve obligado a abandonar Atenas en el 322 a.C. Se refugia en Calcis de Eubea, la patria de su madre, y allí muere a los pocos meses.